quiero hablarles de la mejor profecía. Yo sé que nadie vino emocionado por escuchar la mejor profecía, pero pensaba que iba a venir emocionado, pero ya he visto que cero emoción hoy. La mejor profecía, di conmigo, la mejor profecía es la que se cumple. Fácil, ¿no? Esa es la mejor profecía, la que se cumple. Y yo quiero mostrarles algo que vi en la palabra de Dios, vi en Jesús. Y una de las cosas importantes es esta temporada. ¿Saben cómo se llama esta temporada en la que estamos hablando en Fuente de Vida de algo en concreto? ¿Cómo se llama? El poder de la... Bien. Además de agregarle lo que hoy leímos que está en Juan 1, todos los que quieran volverlo a leer, léalo en su casa, Juan 1, habla de que la palabra, cuando hablamos del término palabra, no nos referimos simplemente a letra escrita en un libro. Cuando hablamos de la palabra nos referimos no solamente a este libro, sino a alguien. Porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Entonces cuando hablamos de el poder de la palabra, evidentemente no estamos hablando de letras o palabras por decir, simplemente un sonido que sale de nuestra boca. Estamos hablando de alguien que en la esencia es la palabra. Todo esto habla de alguien. Ahora, en este poder de la palabra, yo quiero enfocarme en cómo la mejor profecía es la que se cumple. ¿Por qué? Porque la Biblia, ya hemos dicho, es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Una de las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué es tan perseguida? ¿Por qué este libro es tan perseguido? Ustedes pónganse a pensar. ¿Cuándo han escuchado que se cerró una librería en no sé qué país porque no les gustaban los libros de Don Quijote, los libros de Harry Potter, el diario de no sé quién? ¿Alguno escuchó alguna vez que hayan cerrado una biblioteca por tener esos libros? Bien, pero yo sí he visto un montón de noticias en las redes sociales últimamente, cada vez más. Cerraron biblioteca cristiana. En tal país se empezó a prohibir predicar de la palabra de Dios en las calles, públicamente. La dueña de una de las cadenas de hamburguesas, a mi parecer y mi gusto, cada uno tiene el gusto que quiera, de hamburguesas en Estados Unidos, llamada In-N-Out. Esa cadena de hamburguesas ha recibido un montón de críticas y la han intentado llevar a juicio porque quieren que del vaso de las bebidas, de alguno de los sobres que envuelve la hamburguesa, quite los versículos bíblicos que esa señora determinó poner. ¿Se entiende? Entonces mi pregunta es, si este libro fuese un cuento de hadas, si este libro no significa nada, si este libro tiene puro cuentitos e inventos de personas, ¿por qué lo prohíben tanto? ¿Cuál es la persecución si es tan inofensivo, no? ¿Por qué no persiguen al libro de El Principito, el diario de Noah, Harry Potter? ¿Por qué este? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces eso es un problema. Este libro es un problema. Espero que no corten el directo, por eso creo que no hemos llegado todavía, aunque vamos camino. Puede que vayamos camino, pero no hemos llegado, creo que no hemos llegado. Pero lo digo abiertamente, este libro es un problema, por ejemplo, para el presidente de este país. ¿Por qué se creen que todos los fines de semana, todas las satelitales, Arganda, San Cristóbal, Valleca, Parla, salen a regalar Biblias? Porque hoy en día, para lo que se está gestando en este país, este libro es un problema. Porque es viva y es eficaz. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En otras palabras, esta palabra, todo lo que tú quieres dejar en oculto, te lo descubre. Todo lo que tú quieres tener maquillado, no, yo estoy bien, lees esta palabra y te expone, te corrige, te confronta. Humanamente a nadie le gusta. Todo sistema en la sociedad, en el país que sea, están la mayoría diseñados para manipular, para empobrecer, para que la gente no prospere, no le vaya bien, la gente dependa de otra persona, la gente pierda su capacidad de soñar y de emprender, porque la libertad es una amenaza. Curioso, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Casualidad, no es casualidad. Saben perfectamente lo que produce esta palabra. Por eso en esta temporada, Fuente de Vida,
hemos dicho, vamos a hablar y a taladrar del poder de la palabra. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener una iglesia de gente engañada, inepta, que no sepa usar el poder de la palabra. Porque si no, tendremos una iglesia que levanta sus manos, pero es esclava de un sistema. Y me niego a ser una iglesia que cree en un Dios todopoderoso, pero se comporten como esclavos. ¿A alguien le suena el pueblo de Israel? Tenían a un Dios que hacía milagros, pero su comportamiento era de esclavos. Toda una generación que salió de Egipto esclava, Dios lo hizo libre. Y hay toda una generación que no logró entrar a la tierra prometida porque ya eran libres en condición, pero eran esclavos en su corazón. Porque no entendieron el poder de la palabra, no entendieron el poder del Jesús manifestado en el Antiguo Testamento a través de milagros, señales y prodigios. No entendieron al Dios que les abrió el mar, que tenía una nube de día y una columna de fuego de noche. No lo vieron al Dios que les proveía maná. Seguían comportándose como esclavos. Dependían del milagro, pero no querían comportarse como seres libres. No querían confiar en Dios, a pesar que tuvieron más señales que casi nadie. ¿Se entiende? Ahora, voy a seguir en esto, no me voy a desviar más. ¿Por qué tan peligrosa? ¿Por qué la Biblia? ¿Qué pasa con este libro? No es que es un cuento de hadas. ¿Por qué tanto problema? Déjenlo en paz. Dejen a la gente leer la Biblia. ¿Por qué la manía ahora que salen noticias diciendo no, vamos a retirar la religión cristiana, católica de las escuelas, pero sí quieren por inclusión la islamización? ¿Qué se creen? ¿Que eso es casualidad? O sea, ¿por qué un libro sí y el otro no? Cuando en la Shura, que es como decir nosotros, en Mateo 2:4, bueno, la Shura, hablemos en términos bíblicos, es como un versículo, digamos, un capítulo, ¿no? En una de las Shuras dice que el Corán, para poder validar el Corán, se tienen que ir a lo primero que fue escrito. Lo que está diciendo el propio Corán, lo siento si hay algún musulmán aquí que viene por primera vez, pero yo tengo que hablar lo que es verdad. O sea, léanlo en su Corán si no. Es más, yo tengo el Corán en PDF, se lo pedí a un amigo, para que sepa, me he instruido en esto. El propio Corán dice que si esto, o sea, si el mismo Corán invalida algo que está aquí escrito, el Corán es mentira. No lo estoy diciendo yo. Esto es algo que ni los propios, algunos, no todos, pero algunos musulmanes ni siquiera saben. ¿Por qué esta entonces es tan peligrosa? Por el motivo que estamos hablando. Una sola palabra, porque es verdadera. Ese es el problema. Si fuese falsa, si fuese una mezcla, si fuese una mentira, no sería peligrosa. El problema es que es verdadera. ¿Y cuál es el otro problema? El problema es que se cumple. Ese es el otro problema. Que como es verdadera, se cumple. Miren, todo lo que en este libro está escrito, se cumple, se descubre y se confirma. Se cumple porque vemos cumplimiento. Se descubre porque cada vez que buscan los científicos, arqueólogos, descubren, resulta que pensábamos que esa historia de la Biblia que hablaba de un lugar que no existe hoy en día, resulta que unos arqueólogos buscando, indagando, dijeron, sí estaba. La puerta esa que se describe en la Biblia, que en este lugar sí que estaba. Entonces no solamente la Biblia se cumple, sino que se descubre que todo lo que en ella está escrito es verdad. Y esto se vuelve un problema. Esto es justamente lo que hace peligroso este libro para muchos que buscan manipular y oprimir a sociedades completas. Es este. Entre otras palabras, si tuviese que terminar la prédica aquí mismo, te diría, mientras menos leas este libro, más esclavo serás. Mientras menos relación con Dios tengas, más esclavo serás de un sistema y de las mentiras que nos tragamos como soncitos. Porque si no conoces la verdad, no vas a poder ser libre. Te vas a tragar cualquier mentira, manipulación de las habidas y por haber. ¿Sabes cuántos? De hecho, hizo un vídeo solamente dedicado a eso. ¿Sabes cuánta gente hoy en día empieza a sacar, aparece un judío de turno? No tengo ningún problema con los judíos, pero con ese sí. Un judío de turno diciendo, no,
todo lo que has leído en tu Biblia está mal porque en el original realmente significa esto. Y otro diciendo, no, pero ustedes no sabían, otro de ahí de otro país, ustedes no sabían que Jesús realmente era millonario. Y otro, no, porque Jesús también se casó, lo que pasa es que en el original no se escribe así, se dice así. O sea, un montón de gente intentando reescribir la Biblia. Todos se creen Martín Lutero. Y yo me pregunto, si realmente ese judío es tan sabio y tendrían que reescribir la Biblia, primero, estaría en Israel siendo de los fariseos de los más top. Y no lo es. ¿Sabes cuántas versiones y reversiones? No, porque en el original, ¿sabes qué lleva todo eso? La famosa palabra que sale aquí, en el final de los tiempos va a haber mucha apostasía. Gente diciendo, no, porque lo que está escrito aquí no es tan así. ¿Y sabes cuántos hay hoy de esos? Así. No, porque en el original hebreo no sé qué. Y quieren reescribir la Biblia cuando la esencia del evangelio es que Jesús vino a morir por nosotros. Todos somos pecadores y necesitamos la sangre de Cristo. Necesitamos su misericordia, su perdón. ¡Punto! Todo lo demás es bla, bla, habladuría. Ese es el mensaje del evangelio. Esa es la esencia. Cristo viniendo al mundo a morir por nosotros. Dios enviando a su Hijo. Es que no hay otra cosa. Todo lo demás, ¿sabe para qué viene? ¿Para qué vienen tantas voces? No porque Jesús era aquello, Jesús se casó. No porque Jesús no era. No porque Jesús era millonario. No porque el otro no sé qué. No porque eso está mal escrito. Porque tú todos los días, toda tu vida has leído mal la Biblia. ¿Sabes lo único que te lleva a eso? A decir, esto es mentira. He sido engañado. ¿Sabes a qué te lleva? A que te dé alergia a ese libro. A que lo dejes de leer. A que dejes de relacionarte con Dios, a que dudes de Dios, a que dudes de su palabra, a que dudes de todo lo que está escrito. ¿Sabe para qué? Para que vivas en ignorancia, apostasía. Duda de todo lo que aquí está escrito. Dúdalo, no lo creas. Volvemos al mismo lugar de siempre, incredulidad. Que aún viendo, no crees. Aún escuchando, no crees. Ahora entienden el poder de esta palabra. ¿Por qué la amenaza? ¿Por qué la cosa? Y déjame hablarte de que hay varias profecías. Quiero hablarte de varias profecías en la palabra de Dios enfocadas a una historia en específico. Y mira, en Isaías 58:12 se da una profecía sobre una restauración de muros. Una Jerusalén destruida, sus muros de protección, de contención, habían sido destruidos. Y se empieza a profetizar cuando dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de calles para habitar. En Jeremías también se profetiza sobre eso, Jeremías 29 del 10 al 14. Los visitaré y los haré volver a este lugar. También dice, los restauraré de su cautiverio. Y adivinen dónde se cumple esta profecía. O sea, estamos viendo una profecía que el contexto es un muro destruido. Y se está profetizando que no solamente el pueblo volverá, sino que va a reconstruir. Bien, Nehemías es parte de esta restauración anunciada por Jeremías. Y yo quiero mostrarte cómo una profecía, di conmigo, una profecía de restauración tiene oposición. Alguien recibió una palabra, alguien te entregó una palabra de restauración, de sanidad, de que te iba a ir bien, de que Dios te iba a bendecir. Levante la mano. ¿Quiénes alguna vez recibió una palabra? O leyendo la misma Biblia, leíste algo y dijiste, yo creo que esto Dios me está hablando a mí. Ok, aquí pasaba lo mismo. Había una palabra de restauración, pero vino una oposición. Toda palabra que recibas de parte de Dios va a tener una oposición. Porque si no, esto sería coser y cantar. Fácil. Y no es fácil. Vivimos en un mundo donde Satanás todos los días busca hacernos caer. Ahora, habían dos personas, di conmigo, Sanbalat y Tobías. Estas dos personas, di conmigo, hijos del diablo. Díganlo tranquilamente, eran malos, no eran buenos. Hijos del diablo, Sanbalat y Tobías. El Samba y el Tobías ese eran lo peor. Esta gente, ¿cuál era el trabajo de ellos? El trabajo era que como Dios había profetizado restauración, iban a levantar los muros, iban a volver, había una palabra de restauración. La oposición iba a venir por Sanbalat y Tobías. ¿Qué buscaban ellos? Desanimar. Segundo, querían detener la reconstrucción para que no se cumpliera la profecía. Porque si no se cumple lo que aquí está escrito, yo puedo decir, Dios es mentiroso. ¿Y qué quería también? Frustrar el deseo de cumplir el llamado de esa gente. Porque si ellos vieran
o si ellos se dieran cuenta de que Dios no hubiese cumplido la profecía, hubiesen dicho, no, Dios no está con nosotros, Dios me dejó, Dios me abandonó, dejo de orar, dejo de buscar a Dios y me olvido de Dios porque Dios es un mentiroso. Y miren las preguntas en Nehemías 4 del 1 al 3. Yo le voy a leer preguntas, no le voy a leer todo el versículo porque es largo, pero sí le voy a leer las preguntas claves que Sanbalat y Tobías hacían. Dice, ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? En otras palabras, lo traemos al mundo actual. ¿Ustedes se creen que porque van un domingo se pongan a gritar, se pongan a levantar las manitos, se pongan a decir Jesús, Jesús, Jesús? ¿Ustedes van a reconstruir su familia? ¿Se va a reconstruir tu economía? ¿Vas a prosperar? ¿Te va a ir bien? ¿Algo en ti va a cambiar? Estás completamente equivocado, querido. Ese era el mensaje de Sanbalat y Tobías. ¿Ustedes se creen que por cantar una cancioncita, por leer un versiculito, algo va a cambiar en ustedes? Están equivocados. Bueno, lo mismo estaban diciendo ellos. Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella, ridiculizando el trabajo que estaban haciendo. ¿Sabes cómo el enemigo ridiculiza? Lo hace a través de tus amigos, de tus familiares. Ahora vas a la iglesia. Perdón, santo, no te puedo tocar. Ahora vas a la iglesia. Pero si no viste los insultos que sueltas entre semanas, no viste cómo insultas al del coche de enfrente. Si eso se te cae en nada, es una máscara lo que tienes. Deja de ir a la iglesia. Pero si no ves con la gente que te juntas, ¿no ves? Si eres un desastre, ¿no ves todo lo que te equivocas? Ese es el mensaje de Sanbalat y Tobías. Ese es el espíritu de Sanbalat y Tobías hoy en día. Tendrá otro nombre, otra circunstancia, pero es exactamente lo mismo. Intenta, por un lado, que tú creas que cada cosa que haces para Dios no signifique nada. Que una oración no signifique nada. Te hace creer que venir a la iglesia no importa. Te hace creer que leer la Biblia no importa. Te hace creer que lo que estás haciendo para Dios, eso es una basura. Se va a caer en cualquier momento porque tiene muchos defectos. Ese es su mensaje. ¿Y qué pasa ante el peligro? Mira, en Nehemías, si seguimos avanzando, el versículo 8 y el 9 dice, entonces planearon venir a luchar contra nosotros y crear confusión en Jerusalén. Di conmigo, confusión. Pero nosotros, escuchen la reacción de ellos, nosotros oramos a nuestro Dios. Por favor, que alguien me escuche en esta mañana. Si alguien está en confusión, ore. Si alguien está viviendo una situación de confusión, peligro o ansiedad, lo que sea, ore, pide oración a otro, júntate con tu familia a orar, pide a algún hermano de la iglesia, al líder, pastor, vamos a orar, ayúdame a orar, pero ora porque la oración es el arma que Dios te entregó. Oren. ¿Qué es lo que hace Sanbalat y Tobías? Lo mismo de siempre. ¿Tú te crees que una oración va a hacer algo? ¿Tú te crees que por decir Jesús ayúdame algo va a cambiar? ¿Tú te crees que te hace creer que la oración no sirve para nada? Para que no la hagas. Y dice, y pusimos guardias en las murallas para que vigilaran día y noche. O sea que cuando vienen batallas crean confusión, crean desánimo, sí. Buscan que te rindas en medio de la incertidumbre para que dejes de orar, dejes de alabar, dejes de buscar el nombre de Dios. Y el diablo aprovecha tu crisis. Él aprovecha esas crisis de fe porque sabe que alguien que deja su fe deja de creer en la palabra. Alguien que en una crisis, en una confusión, pierde su fe, sabe que dejó de creer en la palabra de Dios. Y en ese momento es como que tú estés en una pelea y tú sueltes tu espada. Si alguien está en una pelea y suelta su espada, ¿qué significa? Me rendí, ya está, estoy muerto. Entonces, ¿por qué Satanás busca que tú abandones tu fe? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. ¿No se dan cuenta que todo es una cadena? Que todo está conectado. Y el diablo se sabe todos los dibujitos. ¿Por dónde empiezo? ¿Por quitándole la Biblia? No, tengo que quitarle su fe, porque si pierde su fe, va a dejar de escuchar, va a dejar de oír, va a dejar de leer. Y en ese momento, ya está, desarmado. Porque acabamos de leer que esto es como una espada de doble filo. Y si soy una persona que ora y tiene una espada, soy peligroso.
Pero soy una persona que ora, no tiene espada, para colmo dejé de orar, estoy en confusión, problema, la ansiedad me tiene loco, las cosas, la vida, la familia, el trabajo, el dinero, no quiero saber nada de Dios, no quiero leer, no quiero orar. Tú para Satanás eres hombre muerto. Lo siento por sonar así de duro. Y esto es lo que sucede para que no se cumpla la palabra de Dios sobre ti, porque quien abandona la oración y abandona su palabra, es muy probable que lo que Dios habló sobre ti puede que no se cumpla en ti. Se cumplirá, pero se cumplirá con otro. No levantaron a Saúl como rey, pero el linaje que terminó reinando fue el linaje de David, no fue el linaje de Saúl. Es así de simple. La palabra de Dios se cumple, sí, pero puede que no se cumpla en ti, puede que se cumpla en tus hijos. Por eso Dios le dijo a David, mira David quería construirle el templo a Dios, y Dios le dijo, David, tú no, porque eres un hombre de guerra, tienes demasiada sangre en tus manos, el templo me lo va a construir tu hijo. Dios cumple su palabra, sí, pero puede que no se cumpla en ti. Por eso lo que les estoy hablando es porque el enemigo lo que está buscando es que estas promesas, todo lo que Dios te habló, no se cumpla. Porque si no se cumple, entonces Dios es mentiroso. No, Señor, estamos completamente equivocados. Y el enemigo busca todos los días poner escombros en el camino. Y así sucedía con ellos. En el versículo 10 vemos que había muchos escombros y ellos decían, nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. Ellos tuvieron que unirse como familia, tuvieron que unirse a orar, tuvieron que unirse a trabajar. Dice que algunas familias lo que hacían era tomar espadas, lanzas y arcos, o sea, se prepararon, se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Una de las cosas que ellos dicen en el versículo 14 y 15 es, nuestro Dios es grande y poderoso. ¿Escucharon eso? Nuestro Dios es grande y poderoso. Escucha, lo mismo que estaban diciendo, hay mucho escombro, está complicado, es muy difícil. Y dice que nuestros enemigos se dieron cuenta de que sabíamos de sus planes y que Dios les había echado todo a perder. Quien se mantiene conectado a Dios y su palabra, ¿sabes lo que dice? Su palabra me enseña, no ignoréis las maquinaciones de Satanás para que él nos saque ventaja sobre vosotros. O sea que quien se mantiene conectado a la palabra y a la oración, Dios les empieza a revelar. Escucha, no lo hagas así, hazlo así. Dios te empieza a dar estrategia. Dios te empieza a dar una forma que la gente te pregunta, ¿por qué vas a hacer eso? Mira, no lo sé, solo sé que lo tengo que hacer. Y Satanás no va a sacar ventaja. Y desarmas los planes de Satanás. Satanás te tendió una trampa y no lo logra. Te intentó distraer y no puede. Porque la palabra empieza, escucha bien esto, porque lo voy a decir con paréntesis a esto. La palabra pierde poder, no en sí. La palabra pierde poder en mí, cuando no se cumple. Dice Nehemías en el 9, nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos, creyendo que así, escuchen esto, creyendo que así íbamos a suspender las obras, pero al contrario me esforcé aún más. Cuando el enemigo intentó levantarse con el propósito de yo suspender, y hay muchos aquí que han conocido a Dios hace poco, hay otros que llevan años en el camino, pero ambos están en puntos donde uno tal vez quiere tomar la toalla, o sea, quiere tirar la toalla, y otro se encuentra con la mano en el arado y está diciendo, estoy cansado, lo quiero dejar. Porque el trabajo de Satanás es que abandones, que te quedes a mitad de camino. Porque ¿sabes lo que significa que un obrero deje algo incompleto? Que esa obra nunca tendrá un testimonio. Si una obra se termina, hay un testimonio. Si esa obra se completa, hay una evidencia. Es como que yo comience un edificio y lo deje a mitad. ¿Qué testimonio es ese? Es ridículo. Pero si yo comienzo un edificio y lo termino, la gente va a decir, wow, ¿quién lo hizo? Y tú, Cristo Jesús, mi Dios, mi Redentor, mi Padre, que todo lo puede. Hello. Testimonio. Si no lo terminas, ¿quién lo hizo? Yo. Ay, ¿no lo terminaste? No. Ay, ¿tú eres cristiano? Sí. Pues yo para hacer las cosas así no quiero ser cristiano. ¿Se entiende? El trabajo de Satanás, a él no le importa si tú comenzaste, si tú llevas años. El trabajo de Satanás es, no quiero que termine. Por eso la palabra de Dios habla de terminar la carrera y ganar el premio, llegar hasta el final, de no rendirte, de permanecer hasta el fin. Jesús en Lucas 9:62 dijo,
Escuchan, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Pusiste la mano en el arado, te pusiste a servir, a buscar a Dios, a orar, congregarte. En un momento miraste atrás y dices, no es digno. Porque la cosa no es, ay, yo me acuerdo que en un tiempo yo iba a la iglesia, en un tiempo yo creía en Dios. El asunto es terminar, no es como empiezas. Y Satanás es especialista en buscar que abandones. Porque la palabra no deja de ser viva, no deja de ser poderosa. Pero cuando solamente somos oidores y no hacedores, pierde credibilidad para los demás. No deja de ser poderosa. Pero si tú dices a alguien, yo soy cristiano, pero escucha, tú no haces nada de lo que aquí dice. Tú te comportas como si fueses alguien que no la lee. ¿Por qué? Porque eres oidor, pero no hacedor. Entonces la gente no tiene testimonio de tu vida, porque tú no haces lo que se supone que deberías. ¿La palabra perdió poder? No, pierde poder en ti. Tú no muestras el poder de la palabra, pero la palabra sigue siendo poderosa. Ay, Señor. Ya termino. Voy corriendo. Le parafraseo esta, porque así quiero ya terminar. Ya se hizo tarde. En una ocasión, el pueblo de Dios es el que le hablé antes, que salió de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Salió de Egipto, que eran esclavos, Dios los hace libres, les abre el mar, la columna de fuego de noche, la nube de día para taparles el sol, los calzados no se les gastaban, les dio maná para que comieran. O sea, Dios los tenía consentidísimos. Pero ese mismo pueblo se quejaba todo el rato, quería volver a Egipto, se quejaba que iban a morir en el desierto. Y Dios una vez se cansó y le dijo a Moisés, Moisés, los voy a fulminar a todos y voy a hacer una nación nueva contigo. Se acabó el problema. O sea, Dios, como cuando tú quieres cortar las cosas de raíz, pues Dios estaba en modo Rambo. Ya, Terminator. O sea, iba a exterminar a todos. Escúchame, miren el poder de la palabra. Wow, miren esto. Chaleco. Siento la gloria de mi Padre aquí. Miren el poder de la palabra en esto. Dios a punto diciéndole a Moisés, voy a acabar con todo el mundo, me tienen harto. Y Moisés, espérate Dios. Números 14, 15, 16. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, escuchen esto, las naciones que han oído acerca de tu fama, Dios, dirán, ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. ¿Sabes lo que Moisés le estaba diciendo a Dios? Dios, tú diste una palabra. Y tu palabra dice que tú nos ibas a sacar, nos ibas a llevar a la tierra prometida. Si tú los matas aquí a todos, no es que la palabra deje de tener poder, pero la gente va a decir, ese Dios, si Él no había prometido llevarlos a la tierra prometida, yo escuché la historia y los mató a todos en el desierto. Los fulminó a todos. Escúchame, por Moisés recordar la palabra, Dios dijo, ok, no los voy a fulminar, no los voy a matar aquí a todos. Van a morir de vejez, se van a quedar dando vueltas aquí en el desierto, pero ellos no van a entrar a la tierra prometida. O sea, el acto de que Dios no acabara con toda una nación de golpe fue por recordar que había una palabra que se tenía que cumplir. Y se cumplió en otra generación, pero se cumplió. Moisés supo usar el poder de la palabra. Y sabes que el enemigo también sabe usar el poder de la palabra. No solamente nosotros podemos saber usarlo, el enemigo sabe usarlo. Porque había un tal Semaías que en la historia de Nehemías, cuando estaban intentando reconstruir muros, ponían ladrillo, vamos bien. Dice, Semaías se puso a profetizar algo falso y dice aquí, Semaías no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat, los malos, le habían pagado para que lo hiciera. O sea, Sanballat y Tobías habían dicho, mira, te pago, pero profetízales algo negativo, para que ellos se crean otra cosa. ¿Sabes cuánta gente habla a tus espaldas, habla a tus oídos? Te llegan comentarios de gente que habla mal, te maldice y profetiza y desea el mal para ti. ¿Sabes cuánta gente? Más de la que tú crees, te aviso. Pero tenemos un Dios que ya dio una palabra y se cumple. Ahora te traigo el condicionante. Todo tiene una condición. Ya lo he dicho varias veces. En la Biblia todo está condicionado. Quitando la salvación, que le costó, la condición fue, le costó a Jesús, pero a nosotros no. Solo aceptarla y recibirla.
Pero todo está condicionado. ¿Cuál es la condición para que esta palabra se cumpla en mí? No en mi generación. Cosas que Dios me habló a mí que se cumplan en mí. Tengo que terminar. Dile al que está al lado tuyo, por favor, termina, te lo ruego. No le digas, dile al pastor que termine, te lo ruego. Eso no era. Era que termine su trabajo. No era, pastor, termínate. Tú eras de eso, ¿no? Chaleco. No me vas a enviar fuego del cielo. No, mentira. Hay que terminar. Mire lo que pasa en el 16, Nehemías 6, 16. Cuando todos nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron, escuchen, de que habíamos terminado por fin la muralla, todos ellos perdieron la confianza en sí mismos y se llenaron de temor. Entendieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de Dios. ¿A quién le estaba dando gloria esa muralla? A Dios. ¿De quién estaba hablando? De Dios. ¿Qué estaba mostrando? Que con Dios todo es posible. Los que antes se creían superiores se llenaron de temor. Los que antes se creían que confiaban en sí mismos dijeron, con esta gente no se puede. ¿Sabe por qué llegaron a la conclusión? Por una palabra clave: terminaron. ¿Qué quiero decirte? Hay batallas que vas a ganar cuando termines. Termina lo que comenzaste. Dijiste, me voy a consagrar, voy a creerle a Dios, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la Biblia, y ni te la has comprado. Cómpratela. Termina lo que empezaste. Dijiste, me voy a descargar la app de YouVersion en la Biblia para leer por lo menos todos los versículos diarios, todas las mañanas. Termina lo que empezaste. Haz lo que dijiste que ibas a hacer, porque en ese momento hay cosas que van a cambiar. Tu enemigo va a saber que no vas a jugar, vas en serio, que vas con Dios en serio. Hay que terminar. Y por último, pónganse de pie, iglesia. Les quiero mostrar cómo es que se termina. Yo les voy a mostrar la manera de terminar bien. Porque hay gente aquí que tiene que terminar, que no puede dejar tirar su toalla, que no puede, no. Hay gente aquí que tiene que saber que tiene que terminar, que la última jugada la tiene Dios, la última palabra la tiene Dios, que no está todo acabado, que sí hay desánimo, que sí hay pruebas, que sí hay lucha, que a veces uno se siente como en el desánimo de vengo a la iglesia hasta porque vengo a la iglesia ya. Pero hay gente que anímicamente no está fuerte, no se siente, y yo he pasado por eso también, a veces lo siento. Pero cuando me vienen esos momentos, ¿sabes lo que yo digo dentro de mí? Yo voy a terminar lo que empecé. Y voy a aprender lo que es orar sin ganas, leer la Biblia sin ganas, orar con mis lágrimas, orar con mis penas, pero voy a terminar lo que empecé. Elegí seguir a Cristo y no hay paso atrás, no hay renuncia atrás. No voy a abandonar lo que comencé, porque Cristo se entregó y no dio un paso atrás. En la cruz se sacrificó y no dio un paso atrás. En el huerto de Getsemaní lo pidió, pero no dio un paso atrás. Le derramó hasta la última gota de su sangre sin dar un paso atrás. Por eso yo elijo terminar lo que empecé, porque esa palabra se tiene que cumplir. Y yo quiero mostrarte con el mejor de los ejemplos de toda la Biblia. Podemos hablar de hombres, pero el mejor hombre se llama Jesús. Y yo quiero mostrarte algo. ¿Saben por qué Jesús enseñaba por parábolas? ¿Por qué Jesús enseñaba por parábolas? Alguno pensará la respuesta, bueno, para que sea más entendible, más fácil. Sí, es una de las respuestas, pero esa no es la razón principal. ¿Sabe por qué Jesús enseñaba por parábola? Por este versículo, cuando dice todo esto, habló Jesús por parábolas para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús enseñaba por parábolas porque así estaba profetizado. Escucha, que tengo más. ¿Por qué Jesús eligió al traidor y que comiese con él en su mismo plato? ¿Por qué Judas? Porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito en Juan 13:18 o en Salmos 41:9. El que come pan conmigo se ha vuelto contra mí. Todo estaba profetizado. Escúchenme, ¿por qué cuando la espada en Getsemaní, que lo fueron a apresar con los fariseos, los romanos, él dijo, cuando Pedro quiso defenderlo y le cortó la oreja a otro que venía, otro de los oficiales, dice, pero Jesús hablando, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así debe suceder? Mateo 26:54. Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro, Pedro, no necesito tu intervención, está escrito, sé que tiene que pasar así, me tienen que llevar y yo me estoy entregando porque está profetizado. Escúchame, la manera de actuar, lo que hacía Jesús y lo que no hacía, era simplemente para cumplir cada profecía de lo que estaba escrito.
Nuestra forma de vivir tiene que ser para cumplir lo que Dios habló de nosotros. Nuestra forma de comportarnos tiene que ser para que se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Esto no es, ay, como Dios lo dijo, Él lo tiene que cumplir. Tú tienes que vivir para cumplir estas palabras, esta profecía, porque así vivió Jesús. Escúchame, una de las últimas, su entrada triunfal a Jerusalén en un burrito. No sé si lo vieron en The Chain, en alguna película. The Chain, dije, Chosen. Es que, perdón, The Chain es el evento que vamos a ir. Ya estoy mezclando, canto inglés, The Chain, Chosen, oh my God. Cualquier día les hablo en inglés y no predico en español. Oh my God. Bueno, ¿saben por qué Jesús entró sentado en un burro? Ay, para mostrar su humildad. Ese no era el motivo. El motivo es que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Mateo 21, 4-5. Quiero mostrarte que cada cosa que hacía Jesús es que Jesús pensaba, ¿qué fue lo dicho sobre mí? Eso tengo que vivir. ¿Qué fue lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que el profeta escribió? Eso tengo que vivir, eso tengo que experimentar. No puedo evitar el proceso, no puedo evitar el desierto, no puedo evitar la prueba, la tengo que cumplir, pero sé que Dios está conmigo y voy a ir a esa cruz. Escuchen. Era tanto así que Jesús le dijo a sus discípulos, hey, y muchos no entendieron, este templo, hablaba del templo que estaba en Jerusalén, lo voy a derribar y en 3 días lo volveré a levantar. Y muchos pensaron que era el templo físico, pero no se dieron cuenta que lo que él estaba hablando es que iba a morir en la cruz y al 3er día iba a resucitar, porque todo lo que fue escrito se ha de cumplir, todo lo que fue profetizado. La última palabra de Jesús en la cruz, sus últimas palabras. Cuando estaba en la cruz, te voy a enseñar cómo terminan las buenas películas. Jesús en la cruz del Calvario y dijo, tetelestai, que significa consumado es. He cumplido y he terminado cada profecía. Todo lo que se dijo de mí lo cumplí. Todo lo que se dijo acerca de mí lo he hecho. He pasado cada proceso. He vivido cada etapa. He cumplido todo lo que se habló. ¡Wow! ¿Qué hombre ha hecho eso? ¿Qué hombre dijo sobre sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Mahoma no lo dijo. Buda no lo dijo. No podían argumentar algo sobre sí mismo que no eran. Solo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Consumado es. Se ha cumplido todo. Lo que quiero decirte de parte de Dios es, yo no sé cuántos aquí llegaron con el pensamiento, estoy luchando con mi matrimonio, estoy luchando con mis hijos, estoy luchando con mi vida espiritual, estoy luchando con el desánimo, con la enfermedad, con la depresión, con esto, estoy luchando y lo que tengo ganas es de rendirme. Escúchame, no termines hasta que tú no digas como Jesús, consumado es. Lo he cumplido. He luchado y lo he intentado hasta el final de cumplir cada cosa. Si Jesús prometió algo, si Él me habló, alguien te entregó una palabra, alguien habló algo sobre ti, un día Jesús te llamó a hacer algo, hazlo hasta el final. Hay veces te vas a sentir desanimado, sí, pero termínalo, llega hasta el final. Jesús te llamó para salvación, Jesús llamó a tu familia, te dio una palabra a ti y a los tuyos. Hey, termina, llega hasta el final, porque todo lo que Él habló se ha de cumplir. Y no para que lo cumplan otras generaciones, Dios lo quiere cumplir en tu vida.